Muy grande poder estar aquí con ustedes. Este tema es maravilloso, saber que nuestro Dios es el legislador, es el juez. Me dio mucho ánimo a mi corazón y me da confianza en saber que podemos confiar plenamente porque Él es el buen juez. Esta clase me gustaría que la acompañaran con sus guías, con el libro, si pueden abrirlo ahí porque es una lección un poco extensa y puse en las diapositivas el contenido, pero como es bastante extenso, me gustaría que también lo vieran en la guía y nos guiando para ver aquí cómo puedo compartir esto. Bueno, necesito una ayudita al compartir la pantalla. Ok, Gaby, Gaby me va a ayudar. Perdón, hermano, es que yo no sé usar mucho el Zoom. Gracias. No, yo le di aquí en share. No. Ah, ¿cuál quieres compartir? ¿Cuál ventana? Esta, la de... Ok, perdonen por eso, qué pena. Y lo peor es que siempre me pasan esas cosas cuando tengo que hacer algo con el Zoom o eso. Pero bueno, antes de comenzar, me gustaría que leyéramos en Salmo 7 el versículo 11, que dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. El Señor aborrece el pecado y eso Él condena lo que es malo y también se alegra con lo que es bueno. Eso lo hace un buen juez. Pero vamos a ver qué dicen las escrituras sobre eso. Las escrituras nos enseñan que Dios es un soberano santo, justo y amoroso, que se preocupa por el bienestar de su creación. Es justo que tal soberano gobierne su creación y administre justicia, compensando el bien que es hecho y castigando la maldad. Según las Vale, escrituras. ¿Mm? disculpa la interrupción, Bella Vale. Veo la pantalla, em, no está en presentación. Veo Ok, solamente las slides separadas antes ok. de que continúe. Disculpa que te interrumpe. No, gracias, María. Ahorita aquí, ¿la ves? Em, Esa es, ok, estoy viendo la chiquitica y estoy viendo la grande. ¿Así es la presentación? No, Ok. ya va Y si le aquí. das arriba a presentar, a la derecha, Déjame ver aquí. desde el principio, arriba donde dice presentar. Aquí, ahora la estás Ahora viendo. sí. There we go. Sí, Ok, ok, gracias, María, gracias. de nada. Ok, Ujú. ok, ok. Entonces Dios ha revelado su voluntad a todos los hombres y Él los juzgará conforme a todos, conforme al estándar o norma que les ha sido revelado. Todas las criaturas pueden estar seguras de que Dios las juzgará conforme a la norma más estricta de justicia y equidad. Entonces sabemos que Dios es un juez y que vendrá un juicio sobre nosotros, Buscaron sobre cuatro todos días. los...
Dios viene a juzgar los que se portan mal y los están. Ujú, Dios va a juzgar tanto lo bueno como lo malo. Y no hay nadie que se exente del gran juicio. Ahora, ¿cuál es nuestra condición ante un Dios que es legislador, ante un Dios que es el juez supremo? Según las escrituras, el hombre no nació para ser autónomo. La palabra en griego de autónomo está compuesta por el auto más el nomos y da como significado ley. Más bien el hombre es teónomo, que es la unión de el griego, en el griego tese más Dios más nomo, que significa que estamos bajo la ley de Dios. Yo quisiera que ilustraran en su mente lo caótico que sería un mundo sin normas o sin leyes. Un mundo donde no se castigara la maldad y sería un mundo moralmente destruido, sería un mundo horrible, sería un mundo abominable, porque imagínense que no hubiesen leyes que metieran en la cárcel a los delincuentes o no hubiesen leyes que em, dictaran que la violación está mal, que, o sea, imagínense lo catastrófico y caótico que sería un mundo sin la ley, sin normas, sin reglas. Sería horrible. Ahora, el hombre, el humano, nosotros, tenemos que vivir bajo la ley y las ordenanzas del Señor. Ahora, hay personas que no creen en el Señor y ellos no obedecen la ley, pero eso no significa que la ley de Dios deja de ser la ley suprema y la completa autoridad. Aunque hay personas que no crean eso o como que no teman al Señor, Dios ha establecido su ley y el gran juicio vendrá y todos serán juzgados, todos seremos juzgados conforme a lo que el Señor ha establecido. Y eso es algo que nadie puede evitar. Oh, perdón. Ok, en Isaías 33:22 dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Este versículo engloba tres palabras que caracterizan a nuestro Señor. Dice que el Señor es nuestro juez, también dice que Jehová es el legislador y también dice que Jehová es nuestro rey. Vamos a ver qué connotación tienen estas tres palabras que nos habla que aparecen en la escritura para entender qué significa que Dios es un buen juez, un legislador. La primera es, se atribuyen a Dios tres oficios muy importantes. Cada uno de estos nos comunica algo acerca de la persona y obra de Dios y nuestra relación con Él. La palabra Shafat, la cual se refiere a juez o gobernador, uno que decide o dicta un juicio. Las escrituras nos enseñan que Dios decidirá el destino eterno de cada miembro de la raza humana. Esta palabra Shafat es la que define lo que es el juez o gobernador. Él dicta el juicio, él da el veredicto final. El Señor define cuál es el destino final de cada persona. Y este tributo del Señor va muy arraigado a su soberanía, a su justicia y a su santidad, porque el Señor sabe cuál es el principio y el fin de cada uno de nosotros. Desde antes de la creación, ya Él sabe, ya sabía todas las cosas y sabe también el final y a dónde vamos, qué va a pasar con nuestra vida, a dónde vamos a ir. Todo lo sabe. El juez. Esta palabra perdón, esta es la del juez. Legislador. Esta palabra se traduce del vocablo hebreo, hakak, el cual significa literalmente tallar, grabar o inscribir.
En un sentido figurado, significa decretar, promulgar u ordenar algo. Dios grabó su ley en piedra, en Éxodo 31:18, y en el corazón humano, en Romanos 2, del 14 al 15. Los cielos y la tierra pasarán antes de que se pierda incluso la letra más pequeña de la ley. Mateo 5:18. Y es por la ley de Dios que todo hombre será juzgado. El Señor ha establecido sus estatutos y nos los ha dado a conocer a través de las Escrituras. Él ha establecido la ley por la cual serán todas las personas juzgadas. Y esto crea una pregunta un poco polémica que la vamos a ver más adelante. Y es ¿qué pasaría con esas personas que nunca tuvieron acceso a las Escrituras o no pudieron escuchar la ley? Pero el Señor es tan bueno y tan justo y tan soberano que aunque Él haya establecido sus estatutos y Él vaya a juzgar a todos conforme a sus estatutos, Él ha provisto las escrituras y Él ha provisto también la ley en el corazón para que nosotros podamos conocerle y para que nosotros podamos saber que Dios existe, que Dios es real y que el juicio es cierto. El rey. Esta palabra se traduce del vocablo hebreo melech, el cual denota un rey o gobernante. Dios gobierna su reino conforme a su ley y juzgará a los habitantes de su reino conforme a su ley. Dios es rey, legislador y juez. Todos los hombres se han rebelado contra el rey, quebrantaron su ley y están condenados delante de su trono de juicio. Para poder ser salvos necesitamos un sacerdote que ofrezca un sacrificio en nuestro lugar, un profeta que nos saque de nuestro error y nos lleve a la verdad, y un rey que perdone nuestras ofensas. Y todos estos oficios se encuentran solo en Cristo. Él es nuestro sacerdote, profeta y rey. Podemos ver que Dios establece las leyes. Él es el único digno de juzgar y de establecer el castigo eterno, como es la muerte, o también brindarnos misericordia y gracia para que podamos creer en Él. Pero podemos ver también cómo Dios nos ama, porque dio a su Hijo Jesucristo en sacrificio para que por medio de Cristo, los méritos de Cristo, podamos tener salvación y vida eterna. El Señor conoce nuestra condición de pecadores. Y el Señor conoce que no tenemos, por más que lo intentemos, no tenemos otra manera para relacionarnos con Él que no sea mediante Jesucristo. Y Él ha provisto de su Hijo para que podamos confiar en Él y para alcanzar la salvación, como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por cuanto nos ha amado, siendo Él el Rey, el Supremo, la mayor autoridad, nos ha mirado con ojos de amor y gracia y nos ha dado una salida juntamente con Cristo. Santiago 4:12 dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Este texto no solo afirma que Dios es tanto legislador como juez, también comunica la seriedad del asunto. El juicio final determinará el destino eterno de todos los hombres. Esto no debe ser tomado con ligereza. En el día final solo habrán dos veredictos posibles. Uno, la salvación eterna en el cielo, o dos, la muerte eterna y destrucción en el infierno.
Si tomamos las leyes y juicios de los hombres con un alto grado de seriedad, ¿cuánto más deberían preocuparnos la ley y los juicios de Dios? Jesús nos dio la siguiente advertencia: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Wow. Esto nos recuerda que solo el Señor es digno de toda la adoración y de toda la reverencia. Y sí, tenemos normas terrenales las cuales respetamos y honramos al Señor haciéndolo, porque hay que sujetarnos también a las normas que tenemos, pero sin embargo, hay algo supremo, viene el juicio final. Y a veces nosotros tenemos tanto respeto o tanto cuidado o, mejor dicho, tanta reverencia con algún jefe de trabajo o con alguna persona de alto rango y olvidamos, o sea, o a veces, no lo que quiero decir es que a veces tenemos tanta reverencia con alguien de un cargo superior a nosotros, pero no tenemos tanta reverencia para leer las escrituras, para confiar en el Señor en momentos de debilidad, para venir a Cristo en nuestras aflicciones. Y el Señor es nuestra prioridad, porque Él es supremo, Él es nuestro Dios. Y sí, debemos sujetarnos a las leyes terrenales, pero Cristo, el Señor, nuestro Salvador, es la autoridad suprema sobre todas las cosas. Y es digno de reverencia, es digno de que confiemos en Él y que derramemos nuestro corazón a Él. Y que este temet no es tener, ok, es tener miedo literalmente a la ira de Dios, porque la ira de Dios viene derramada, va a ser derramada por los que no creen en Cristo, pero también es ese temer de reverencia al Señor, saber que su juicio viene y saber que Él es la máxima autoridad. Para ilustrar esto un poco, no recuerdo, creo que fue cuando estaba en la escuela, en la escuela dominical, algo así, no sé. Cuando estaba joven, a mí en el grupo de jóvenes de otra iglesia, alguien dijo, imagínate que tú fueras el mejor amigo de un súper famoso. O sea, ¿cómo estarías? ¿Estarías orgulloso de presentarle a esa persona a todos y alardear de que eres el mejor amigo de esa persona que es reconocida mundialmente? Ahora, nosotros conocemos la verdad, que es Cristo. ¿Realmente somos intencionales compartiendo el Evangelio y anunciando las buenas nuevas de salvación? ¿O estamos siendo negligentes con eso? ¿Estamos enfocándonos más en en nuestro día a día o las cosas de la vida cotidiana y dejando a un lado la importancia del Evangelio de Cristo? ¿Realmente estamos amando al prójimo? ¿Estamos obedeciendo la ley y los estatutos del Señor? Quiero aclarar algo aquí. Cuando hablamos de ley, la ley, podemos ver la ley implicada en toda la escritura, podemos ver la ley implicada desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero también la ley se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Les voy a invitar que busquen creo que es Gálatas, sí, Gálatas 5:14 al 15, dice, porque toda la ley, en una palabra, se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Y también dice Mateos 22:37 al 39, al 40, dice Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aunque veamos la ley implicada en la Biblia, la ley se resume en amar al Señor sobre todo y amar a nuestro prójimo. Amamos a nuestro prójimo anunciándole las noticias, las buenas noticias de salvación, apuntándolos a Cristo y compartiendo el Evangelio una y otra vez para la honra y gloria del Señor. Entonces, antes de enfocarnos en eh, ir bajo o sea, antes de enfocarnos en tener miedo por o prestar más atención por las cosas de nuestra vida cotidiana, amistades, autoridades y eso, más bien amemos a nuestro prójimo, confiando que Él es la autoridad suprema y que el juicio está cerca, que el juicio es real y viene, y que nadie va a estar exento de ese juicio, porque así el Señor ya lo estableció. Ahora, veamos qué dicen las escrituras o en qué se basa la escritura, en qué se basa el Señor para juzgar según su ley. La primera es, Dios es autoexistente, creador, sustentador y Señor de todo. Es correcto que Dios gobierne y juzgue todo lo que Él ha hecho y sustenta. Es justo que Él establezca sus leyes por estas y haga responsable a sus criaturas. Primero, el Señor es el creador. Él creó todo lo que existe. Y Él no solo que nos crea, sino que nos sustenta. Él tiene la autoridad para poder gobernar, para poder juzgar todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él ha creado. La segunda es que Dios es la única base para la moralidad. ¿Por qué se consideran que algunas cosas son buenas y otras malas? ¿Cuál es la base para determinar si algo es bueno o malo? La Biblia enseña que Dios es bueno. Todo lo que es como Él, que se conforma a su carácter, es bueno. Y todo lo que no es como Dios, que contradice o se opone a su carácter, es malo. Aparte de Dios, no puede haber ninguna ley, ni bien ni mal, ni norma o estándar alguna para determinar lo que es bueno y lo que es malo. No sé a qué le recuerda esto, pero cuando yo lo leía me recordaba a Eva en el jardín del Edén, tratando de buscar su propia definición del bien y el mal. No hay nadie que pueda definir lo que está bien y mal, exceptuando al Señor, porque Él es la única base de la moralidad. Y cuando nosotras mismas buscamos definir lo que está bien o lo que está mal, caemos en pecado porque estamos poniendo la verdad de Dios, estamos poniendo lo que Él ya ha establecido como en un segundo plano. Y eso sería idolatría a nosotras mismas y es una ofensa para el Señor eso. Está mal. Eva, ella quería descubrir qué era, que tener una definición de qué estaba bueno y de qué estaba malo. Ella quería saber eso. Y eso ofendió al Señor en gran manera, porque lo que Él ha establecido como bueno es bueno, y lo que Él ha establecido como malo es malo. Como cuando nuestros padres nos decían, no hagas eso, que te va a pasar esto malo, te va a pasar algo malo, y nosotras como que no, está bien, no va a pasar. Lo hiciste y te pasó algo malo. O sea, el Señor sabe todas las cosas. Y aunque nuestros padres no sepan todas las cosas, ellos tienen experiencia y han vivido más que nosotros. Por eso nos daban esos consejos. Pero el Señor es aún más que eso. Él sabe todo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pasará. Incluso el salmista decía, aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, Señor, ya tú la sabes. El tercer punto es, las leyes de Dios son una expresión de quién es Él. Las leyes de Dios no son reglas arbitrarias que Él ha escogido caprichosamente,
sino que son un reflejo de su carácter, su santidad, justicia, benevolencia. Algunas veces los cristianos hablan de la ley como si fuera un conjunto de principios eternos y universales que son independientes de Dios, a los cuales aún Dios mismo está sujeto. Sin embargo, esto no puede estar más lejos de la verdad. Fue Dios quien estableció todas las leyes y las leyes que Él ha establecido son expresiones de su naturaleza misma. Cuando yo leí eso, hermanas, yo tomé una pausa para meditar en eso. O sea, el Señor no es moralmente perfecto y es tan santo y tan bueno que Él no nos está poniendo una ley como un Dios egoísta para sabiendo que vamos a caer o algo así, sino que Él ha determinado lo que es bueno porque Él es bueno, porque no hay maldad alguna en Él y porque todas estas cosas le dan la gloria a Él. Es como que podemos ver lo bueno que es el Señor. El Señor ha establecido sus leyes como la expresión de lo que Él es. Wow. La esencia de la ley de Dios es, el cuarto punto es, la esencia de la ley de Dios es amarlo a Él de manera suprema y amar a los demás como a nosotros mismos. Jesús enseña claramente que esta es la esencia y el fin supremo al cual se dirige toda la ley divina. El conocimiento de que deberíamos amar a Dios de manera suprema y a otros como a nosotros mismos está escrito en el corazón de cada hombre y todas sus implicaciones son explicadas detalladamente con términos claros y específicos en las Escrituras, como por ejemplo no adorar ídolos, no robar, no matar, etc. Ok, ahora viene esta parte que habla de la ley de Dios. Aquellos 4 puntos nos explican cómo la ley de Dios está basada en una justicia santa, en una justicia donde podemos ver que Dios es glorificado y cómo podemos ver que Él no se contradice. Ahora, vamos a ver cómo esa ley que vimos es revelada a nosotros. Está la ley revelada en las Escrituras y está la ley revelada en el corazón. La ley revelada en las Escrituras es la que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, porque aunque vemos lo que leímos en Gálatas 5, que la escritura se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos, eso lo podemos ver implicado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Podemos ver cómo el Señor es siempre exaltado y cómo nos exhorta a amar a los demás. También dice 2 de Timoteo 3, 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No porque en eso se cumple la ley, digamos, no, bueno, entonces el Nuevo Testamento y lo demás como que pasa a un segundo plano. No, es completamente importante porque incluso en el Nuevo Testamento se da el cumplimiento de la ley establecida y se reafirma lo que el estatuto del Señor. La Biblia está completa y tiene sentido en todo lo que dice apuntándonos a Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero también está la ley revelada en el corazón. Y esto tiene que ver con aquellas personas que nunca tuvieron ninguna relación con las Escrituras, cómo el Señor revela aún así la ley en sus corazones para que ellos no tengan excusas de sus pecados en el día del juicio. Nadie va a poder ir en el día del juicio delante del Señor a decirle, Señor, yo nunca leí una Biblia, yo no puedo estar aquí, yo debo ser exento de mis pecados porque yo no tuve nadie que me predicara, yo no tuve nadie que me diera un Antiguo Testamento, nada, no. Yo vivía en un país en África, yo no tenía conexión con nadie, no. El Señor es tan cuidadoso y tan misericordioso y tan justo que incluso cubre ese caso y revela la ley en el corazón del hombre. Pero veamos más qué dice la Escritura sobre eso. Hice esta pregunta antes de desglosar lo que es.
¿Cómo puede Dios juzgar a cada hombre conforme a su ley cuando una gran multitud de la humanidad nunca han tenido el privilegio de conocer las escrituras que contienen esta ley? Imagínense a personas que nunca han tenido la oportunidad de leer la Biblia, nunca han tenido la oportunidad de conocer al Señor. Pero también imagínense a un familiar o a buenos amigos que le han predicado a ustedes el Evangelio o que saben que ellos han tenido la oportunidad de conocer el Evangelio, pero aún así no creen. Y es triste para nosotras, pero tampoco desacredita al Señor de su justicia, porque aunque estas personas hayan escuchado y no hayan creído, nos demuestran que el Señor es justo. Suena un poco contradictorio, pero lo vamos a ver aquí. La ley revelada en las Escrituras. La ley de Dios es dada a conocer a los hombres. Ok, esta es la parte donde hablamos de la ley de las Escrituras, que ya lo expliqué, pero la ley revelada en el corazón dice: Dios ha revelado su inmutable estándar moral a la humanidad de dos maneras distintas. Le ha revelado su voluntad en gran detalle a algunos hombres por medio de los mandamientos escritos en las Escrituras. Y la segunda es que él ha revelado su voluntad a todos los hombres de una manera general por medio de la ley. Que él ha escrito en el corazón de ellos. Ambos casos, la revelación de la ley de Dios es suficiente para hacer que todos los hombres, sin excepción, queden sin excusa en el día del juicio. Romanos 2:12 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El Señor ha establecido su ley y muchas normas, muchas leyes estatales hablan de no matar, de no matar, no robar, que mentir está malo. El Señor ha permitido que estas personas que aún no han leído la Biblia sepan que hay normas a las cuales se tienen que regir, que demuestran reverencia hacia el Señor. Saber que no hay que matar, saber que no hay, que el asesinato está mal. Nos enseñan que hay un creador, que hay un Dios todopoderoso, que no podemos ir por la vida haciendo lo que nos da la gana, que hay alguien a quien tenemos que a quien tenemos que sujetarnos. Y también el Señor, mediante la creación, se nos muestra para que incluso aquellos que no tengan la ley escrita puedan conocer la grandeza del Señor. Nadie tiene excusa delante del Señor, porque todos han podido ver o han podido, eh, por medio de la naturaleza o por las leyes estatales o de alguna manera en su mente, moralmente, ver que Dios es real. Para que esto tenga un poco más sentido, el Paul Washer lo explica de esta manera. Dice: los que han pecado sin ley, que es el contexto más amplio, se refieren a todos a los que a lo largo de la historia han vivido y han muerto sin el privilegio de conocer los detalles de la ley de Dios revelado por medio de un mandato o escrito de las Escrituras, como los gentiles o los paganos. Pero también están los que han pecado bajo la ley, que se refieren específicamente a la nación de Israel, a la cual había sido confiada la ley del Antiguo Testamento revelado por medio de Moisés. El contexto más amplio se refiere a todos a los que a lo largo de la historia han tenido el privilegio de conocer la ley de Dios como está revelada en detalle por medio de los mandatos escritos. Romanos 2:14-15 dice: porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. El Señor usa la naturaleza, la creación, las normas estatales, cualquier cosa para crear una conciencia
un testimonio en la conciencia, algo que te indica que esto está bien y esto no está bien. No es necesario que una persona tenga la ley del Señor, que viva actualmente, que no tenga la ley del Señor, pueda comprobar que matar a un prójimo está mal, o que, no sé, robar o mentir esté mal. Es algo que sabes que va a tener una consecuencia de alguna u otra manera. El Señor utiliza eso para Él mostrarse, para Él dar cumplimiento de que aunque esta persona no haya tenido las escrituras, sepa que Dios es real. Pero ahora dirán, pero ¿cómo Dios es justo si el que tiene la ley va a ser, o sea, si el que tiene la escritura sabe quién es Dios y o sea, y conoce al Señor íntimamente? No es lo mismo que una persona que no conozca al Señor a través de la palabra. Pero esta nota me dio, o sea, da la respuesta a esto. Dice, no significa que hubo entre los gentiles personas que obedecieron perfectamente la ley de Dios y así fueron justos delante de él. O sea, esto no significa que los gentiles hicieron lo mejor, sino que aún en las culturas paganas habían leyes y normas morales que estaban de acuerdo con la ley de Dios. Tener en alta estima, decir la verdad, honrar a los padres, las prohibiciones contra el asesinato. Y esto se levanta como una evidencia innegable de que Dios ha escrito la esencia de su ley, amor a Dios y amor al prójimo, en el corazón de cada hombre. Aunque hay multitudes que no tienen el código escrito, la ley revela por medio de las escrituras que, ajá, que Dios ha escrito su ley en el corazón y la mente de sí misma en ellos, y aunque no es tan específica, perdón, es que el texto es bastante grande, aunque no es tan específica como la ley escrita de las escrituras, esta ley es suficiente para guiar a los hombres en el camino correcto. Por tanto, todos los hombres serán hechos responsables en el día del juicio. En el versículo 15, Pablo lo defiende cuando obedece la ley de Dios y lo acusa en cada acto de desobediencia a Dios. La conciencia puede ser rechazada hasta el punto que no funcione más como una brújula moral. Pablo se refiere a este horroroso estado como ser entregado a las pasiones degradantes del propio corazón corrompido o tener cauterizada la conciencia. O sea, el Señor permite que en la mente de aquellas personas que no tengan la ley, tengan esa brújula moral que se alinee con lo que el Señor ha establecido en su ley. Pero ¿qué pasa cuando esa brújula moral deja de funcionar? Esa persona cae en una depravación que dicta que va a caer en una perdición completa y su consecuencia es la muerte. Como un ejemplo claro de eso, el faraón. Creo que ya me pasé, estoy justo en la hora. Faraón estaba tan corrompido y él rechazaba al Señor y estaba destinado, o sea, él no estaba destinado para salvación, que el Señor le entregó a sus pasiones, a sus deleites, y era una persona completamente reprobada. Pero el Señor permite que estas personas que no conocen su ley puedan tener la oportunidad de conocer al menos la ley del Señor. Tal vez no toda la Biblia, porque no la tienen, pero sí la ley del Señor, que es amarlo a Él sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Espero que haya quedado claro, hermanas. Estaba luchando con el tiempo porque sé que era una lección bastante larga y bueno, me gustaría